Buenas noches, soy Mario Iván Carratú. Bienvenidos todos a esta cita para conversar esta noche. Espero que podamos tener una buena velada, bastante información y preguntas y debate para tratar de orientarnos definitivamente en algunos aspectos que tenemos que tener claros. Gracias a los moderadores por la invitación y estoy aquí en escucha para cuando ustedes decidan comenzar la charla o la conversación. Buenas noches y un abrazo libertario. Dios y patria. Bueno, una vez más, buenas noches a todos los libertadores que se encuentran en la sala. Vicealmirante, una vez más encantado de tenerlo, pues es un honor, por supuesto, de tenerlo también aquí en este canal nuevamente. Por favor, bueno, la audiencia es suya y puede comenzar cuando usted más le quiera, pues. Gracias nuevamente por estar este día aquí y limpiar su agenda para poder atendernos. Muchas gracias. Puede comenzar, vicealmirante, el canal ya fue bloqueado. Ok, buenas noches para todos. Denme 3 minutos mientras que ajusto aquí algunas cosas en donde estoy ubicado para evitar el ruido y las molestias perjudiciales. Discúlpenme, necesito 3 minutos, gracias. Al amigo Just, en un momento por error de dedo lo bloqueé, pero lo desbloqueé inmediatamente. Así que me disculpa eso, amigo Just. Yo lo he escuchado varias veces, he estado con nosotros al principio, pero fue un error de dedo. Así que le ruego por favor me disculpe nuevamente. Bueno, le agradezco a los libertadores que esperemos un momento y tengan un poquito de paciencia. Ya escucharon al vicealmirante Carratú, que le diéramos unos minutos para el poder asegurarse no ser interrumpido, no tener ruidos, nada por el estilo. Damos un poquito de paciencia, por favor. Sí, Odín, vamos a hacerlo como ustedes lo planificaron y lo ejecutaron para la intervención del doctor Franceschi. Y ahí estoy listo, o sea, voy a hablar más o menos unos 25, 40 minutos. Después de ello vamos a entrar a un periodo de preguntas o intervenciones, como ustedes lo consideren, para tratar de satisfacer las expectativas en base o tomando en consideración lo que yo le he dicho. Y ya estoy listo para comenzar, ustedes me dicen y yo procedo, cambio. Continúe de prestar atención todos los libertadores que se encuentran en la sala. Esta va a ser la dinámica. El vicealmirante se va a dirigir a nosotros por un lapso entre 25 y 40 minutos. Después voy a abrir el canal para hacerse bloques de preguntas de A4, la misma dinámica que se llevó con el doctor Franceschi. Creo que es la forma más dinámica y eficaz que podemos hacer esto. Y después voy a bloquear nuevamente para él poder responder las preguntas en el orden que él considere. Entonces, vicealmirante, si usted le escucha, por favor, el canal es suyo. Cambio. Vicealmirante, indíqueme si me lleva copia, por favor. Ya estamos listos. Estoy listo, dígame cuándo comienzo, cambio. Puede comenzar, vicealmirante, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, nuevamente reciban todas las personas, moderadores y audiencia presente esta noche en esta conversación bastante ligera que pretendo llevarles para intentar poner claro los aspectos que tienen que estar bien determinados y bien tomados en consideración a la hora de que una crisis política produzca algún evento donde tengamos la necesidad de instaurar una junta de transición y los peligros y las situaciones que en otros momentos han ocurrido en Venezuela o han ocurrido en otros países cercanos a... Hoy todavía tiene bloqueado el canal. Cambio.
Yo lo estoy copiando y empecé ya la conversación. Dígame si hay algún inconveniente, cambio. No, ninguno, mi vicealmirante. Bienvenido al canal. Continúe, cambio. Ok, bueno, esta noche pretendo hablar de tres aspectos importantes. El primero es la crisis política, la transición, la instalación de una junta cívico-militar y primeramente lo que es la resistencia. O sea, resistencia, crisis política, transición, instalación de una junta de gobierno de reconstrucción nacional. Básicamente, estas son opiniones teóricas que son producto de la experiencia previa en Venezuela y los estudios que pueden haberse hecho en alguna oportunidad. Yo particularmente he concluido un doctorado en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central. Esta situación del exilio ha afectado la presentación de la tesis, razón por la cual no me considero todavía con el grado académico, pero sí los conocimientos. De todas maneras, bajo ningún respecto me considero con esa calificación. O sea, soy un ciudadano normal y corriente, con estudios superiores, militar en retiro y con algunos conocimientos y experiencia en la parte política nacional. Posiblemente en la audiencia existan personas que conozcan estos temas en profundidad igual o mejor o menor que yo, mayor que yo, mejor que yo. Y a esa persona, pues, si intervienen, podríamos aclarar algún aspecto que queden flojos o que queden no suficientemente explicados o conversados por mi persona. El país, y en este caso es la situación actual que tenemos, voy a emplear breves minutos para explicar esta parte. Venezuela transita en una grave crisis política donde el Estado constitucional ha sido usurpado por el poder ilegítimo, y digo ilegítimo por la forma de gobierno, no porque sea colombiano o no sea colombiano, es por la forma de gobierno, violando todos los procedimientos constitucionales y actuando autoritariamente, utilizando las instituciones represivas del Estado, que son las Fuerzas Armadas, los grupos policiales, las instituciones financieras para el cobro de impuestos, las notarías, la posibilidad de venta o compra de inmuebles, el libre mercado. Todas esas cosas que están ocurriendo en Venezuela son indicaciones de un Estado fallido, donde la ley no protege al ciudadano y no es igual a los ciudadanos, o sea, no los hace igual, y hay preferencias ideológicas por encima de lo que establecen los mecanismos constitucionales para tal efecto. En esa circunstancia, Venezuela se aproxima, como dije inicialmente, a una grave crisis política donde los factores sociopolíticos y los aspectos más importantes, como son las instituciones, el ciudadano, el gobierno, legítimo o ilegítimo, las Fuerzas Armadas y los poderes del Estado, no están alineados para poder manejar y evitar daños mayores a la sociedad ante una crisis que puede ser determinante en el futuro de la nación. Esta crisis política no es atribuible exclusivamente al presidente actual, Maduro. Este es producto de un proceso de destrucción masivo que ha sufrido Venezuela desde 1998, cuando se instaura este nuevo régimen de gobierno vía elecciones, que para mí
El fraude electoral comienza en 1998 en el Consejo Superior Electoral. Habrían 3 personas, rectores, pero que habían reemplazado al vicealmirante Justo Pastor Fernández Márquez, retirado de la Armada venezolana, y que en ese año él fue designado presidente del Consejo Nacional Electoral, Consejo Supremo Electoral, perdón. Este almirante, que en paz descanse, lamentablemente fallecido, porque lo conocí por mucho tiempo y lo conocí de sus valores democráticos y profesionales, falleció de una manera extraña haciendo ejercicio en el Ávila. Él era una persona muy deportista, subía y bajaba el Ávila hasta 6 veces diarias, era submarinista, era paracaidista, tenía una preparación física a todo dar, y resulta que apareció muerto en las faldas del Ávila un sábado. Ese viernes anterior, el vicealmirante Justo Pastor Márquez me hizo una llamada telefónica para invitarme a trabajar en el Consejo Nacional Electoral, en el Consejo Superior Electoral, como se llamaba antiguamente, que él quería que yo lo acompañara en sus funciones en ese importante centro e institución política del país. En aquel entonces, el Consejo Supremo Electoral no tenía la categoría de poder público, o sea, no estaba inscrito en la Constitución como poder público. A esa invitación que me hizo el almirante Justo Pastor Márquez, igual que a otros militares, me consta que la hizo, yo la acepté y quedamos en que yo no podía ir a la toma de posesión, pero lo iba a ver el lunes siguiente, para conversar de qué opciones o qué pensaba él para mi persona trabajando en el Consejo Supremo Electoral. El sábado en la tarde fui llamado por teléfono para informarme que el vicealmirante Justo Pastor Fernández Márquez había fallecido extrañamente en las faldas del Ávila, y que se iba a proceder a la ceremonia fúnebre correspondiente a su alto grado militar y a una investigación exhaustiva de las causas por las cuales murió. Esa investigación se hizo de una manera superficial, no se concretó el procedimiento forense y la investigación respectiva. Inclusive uno de los hijos me dijo que no le habían permitido por 72 horas retirar el cadáver de la morgue y actuar independientemente como la muerte de un familiar, lo que rodea el misterio a esta muerte. Y digo esta referencia, que es muy particular, yo creo que casi ninguno de los venezolanos se recuerda, porque yo pienso que el fraude electoral comienza en Venezuela con el fallecimiento de este vicealmirante que había sido designado presidente de ese Instituto Electoral Nacional. Todos sabemos lo que ha ocurrido en Venezuela en materia electoral, todos sabemos lo que ha ocurrido en política institucional, todos sabemos cómo se ha violado la Constitución, todos sabemos cómo se ha destruido el país y cómo se han ido violentando las instituciones y las relaciones democráticas entre partidos, ciudadanos, instituciones, fuerzas armadas y actores sociopolíticos, entre los cuales podemos nombrar Fedecámaras, la CTV, las comunidades cristianas, la Iglesia Católica, las universidades y todas las ONG que habían sido creadas en el pasado y en el presente para mitigar los problemas que no eran cubiertos por las autoridades e instituciones del Estado vía constitución política. El venezolano actualmente, que es el objetivo político de este régimen, está suprimido, está reprimido, humillado, hay hambruna, hay inseguridad, no hay atención médica, ni siquiera como la que había al finalizar la democracia.
no hay respuesta del gobierno, la corrupción se ha quintuplicado, los dineros del Estado se han repartido en otras entidades políticas de la región, se han robado el dinero, la inversión social está disminuida, el socialismo del siglo XXI se ha convertido en un espejismo, y en esta situación de hoy estamos viendo cómo el ciudadano está intentando protestar para obligar al gobierno que cambie su política y las políticas públicas sean dirigidas a el bienestar común y el crecimiento de cada ciudadano, con una libertad de mercado, con una libertad de acción, libertad de información y la garantía del Estado por su seguridad. La seguridad pública es un caos, la seguridad ciudadana no existe, y digo que no existe porque la cantidad de crímenes y la cantidad de eventos ilícitos y graves asesinatos me indican que la seguridad ciudadana no existe, y el problema de seguridad y defensa, tal y como las Fuerzas Armadas están en este momento, tampoco existe. Todo ello nos presenta un escenario de crisis. Esta crisis puede reventar en cualquier momento, sea porque el gobierno provoque ese reventón o porque la sociedad, cansada de la situación, comience a expresarse más violentamente, se produzca una violencia generalizada, descentralizada a nivel nacional, la intervención de los militares y las fuerzas policiales con la amenaza de las milicias revolucionarias, de los grupos paramilitares armados y de los cubanos e iraníes en Venezuela, nos presenta un escenario que tiene que ser analizado de una manera densa, cierta, sin evasiones, con claridad y con valentía. El ciudadano no está informado de la realidad, el gobierno no la va a informar, los medios de comunicación están silenciados y la oposición se ha dedicado exclusivamente, y digo oposición política, me refiero a los partidos políticos. La oposición política se ha dedicado a negociar con el gobierno, a sentarse a dialogar, y ahora en estos días a modificar las autoridades de la Mesa de la Unidad, una Mesa de la Unidad democrática que fue escogida por ellos mismos. Los funcionarios y los son escogidos también por ellos mismos, y el ciudadano tiene que conformarse con aceptar el tipo de dirección política, si es que la hay, y también aceptar los juegos políticos y los juegos de negociación que ellos hacen sin tomar en consideración la posición del ciudadano, la fuerza política originaria que corresponde y está investida en el ciudadano. Esa fuerza política originaria está por encima de la Constitución. Por eso es que yo digo y critico muchas veces a las personas que hablan del artículo 350, del artículo 333, del artículo 5, del artículo 27, etcétera, etcétera. El problema nuestro es mucho más allá del artículo 350, es mucho más allá de la Constitución actual con todos sus articulados, porque la situación actual es que el ciudadano y su poder originario no existe. La conciencia ciudadana fue interrumpida o secuestrada. La identidad nacional fue secuestrada o manejada brutalmente por el gobierno. Las amenazas y los muertos de estudiantes, heridos, violaciones y desapariciones ha creado un clima de temor que ninguna sociedad puede y está llamado a aguantar y a resistir. Por ello es que tenemos que entender, los ciudadanos, todos los que me escuchan, de cualquier identificación política, de cualquier corriente ideológica, bien sea del gobierno o de la oposición, somos ciudadanos de este país
y tenemos derecho a defenderlo y a arrebatarlo de las garras del comunismo internacional y de los factores geopolíticos extraños al continente que actualmente están en América Latina, liderizados por Cuba y otros países de la región. Esto que les digo, seguramente todos lo conocen y todos lo interpretan igual o mejor como yo se lo estoy presentando esta noche. Pero es importante entender que la situación de crisis que tiene el país puede colapsar y expresarse en la calle en un momento determinado que todavía no sabemos en qué momento puede ser y bajo qué circunstancias se pueda presentar. La crisis política que se avecina es para un cambio de gobierno, no es para sacar a Maduro o para que Maduro se vaya. La crisis política tiene que tener como objetivo un cambio radical del gobierno, la recuperación de la libertad y la recuperación de la República de Venezuela bajo el estricto cumplimiento de la Constitución Política de 1999. Los ciudadanos no pueden estar pensando en otro tipo, por lo menos esa es mi recomendación, no pueden estar pensando en otro tipo de crisis y esa crisis, ¿qué es lo que va a producir? Les pongo el siguiente ejemplo. El 11 de abril del 2002, la sociedad civil se fue a la calle, el gobierno en una expresión social válida, necesaria, porque el gobierno estaba comenzando a construir el Estado comunista y estaba comenzando a copiarse todo lo que era Cuba para enfrentarlo a Venezuela. Recuérdense aquella ley habilitante donde habían 42 leyes y el decreto 2011 donde le iban a poner la mano a la educación primaria y secundaria de los venezolanos. Las madres y los ciudadanos se alzaron, comenzaron una protesta creciente a nivel nacional, a eso se unió una protesta ciudadana en las calles de Venezuela, unas protestas como no se han visto en América Latina en muchos años, y cuando el régimen ordenó hacer armas a civiles y militares, nacionales y extranjeros, hacer armas contra los ciudadanos, las Fuerzas Armadas desconocieron al presidente de la República. Todos esos generales que habían antiguamente, buenos, malos o regulares, institucionales o no, comunistas o no, bandidos o no, desconocieron la orden presidencial que había sido transmitida por el ministro de la Defensa de entonces, que era el vejete y bandido José Vicente Rangel. Esa fue la primera crisis militar en Venezuela después del golpe del 92, porque las Fuerzas Armadas han debido rechazar a ese bandido como ministro de la Defensa y los actores políticos del país han debido rechazar la designación de José Vicente como ministro. Pues bien, nadie cuestionó, nadie criticó, nadie se rebeló y José Vicente Rangel fue el que ordenó que hicieran armas, claro, Chávez también, que hicieran armas contra la República. Los militares, algunos salieron a reprimir, la Guardia Nacional en el comando del Comando Regional número 5, al mando del general Gutiérrez, el Ministerio de la Defensa con José Vicente Rangel, el general Lucas Rincón, que era inspector de las Fuerzas Armadas, los comandantes de fuerza, fueron los responsables de que esa tarde y esa mañana, al mediodía de ese día y en la tarde, hubiesen 20 fallecidos y un país desarticulado y en fuga ante el temor de las armas y disparos efectuados por las mismas Fuerzas Armadas. De aquellos tiempos hay muchos generales retirados. Nadie los conoce, nadie los cuestiona, nadie señala. Ahora que están retirados y los que están todavía en el gobierno como responsables de esa muerte y esa acción vandálica y dañina del gobierno del expresidente Chávez cuando hicieron armas contra los venezolanos. Desde aquel entonces,
viene la experiencia de la transición. Lo que estaba previsto para esa noche cuando el presidente se fue, pidió irse, era la conformación de una junta de gobierno. Esa junta de gobierno se había establecido inicialmente o se había configurado con civiles y militares. Algunos opinaban que tenían que ser civiles. Se escogió al doctor Carmona y se escogió previamente a Carlos Ortega para que dirigieran la lucha política, el empresariado y un líder político del sector sindical. Esa transición política, esa situación se vio frustrada porque hubo 5 presidentes esa noche, 5 aspirantes a presidentes, y los partidos políticos no apoyaron a Carmona. Carmona no pudo nombrar el alto mando militar, 36 horas en Fuerte Tiuna, y no pudo nombrar el alto mando militar. Los generales estaban opuestos a que Chávez regresara, pero también estaban opuestos a que se manejara el nuevo gobierno por inclinación política de partidos e intereses de empresarios. Y como no hubo consenso, esto es importante, no hubo consenso, Carmona se quedó solo con una serie de fallas que se cometieron. Algunos militares no estaban preparados para asumir el rol que le correspondía como militares asumirlo, más bien actuaron como cadetes o como boy scouts y no como generales de la República ante la grave amenaza de Fidel Castro y del nuevo gobierno que estaba instaurando el presidente Chávez. Eso se agravó con los desencuentros políticos e intereses grupales. Y digo esto porque esa transición política no comenzó. Esa transición política fue frustrada en la oposición política que era dirigida en ese entonces por una organización llamada la Coordinadora de Acción Cívica, que agrupaba a todos los partidos políticos y algunos militares retirados y algunas otras instituciones del país, pero básicamente eran los partidos políticos que conformaban esa Coordinadora de Acción Cívica. No se pusieron de acuerdo, no quisieron respaldar a Carmona, no hubo coherencia en el alto mando militar, no se suspendieron las garantías, no se estableció un toque de queda, el país estuvo durante 48 horas sin gobierno, las bandas armadas y los grupos de gamponiles en la calle, la policía se agotó, se le acabaron las municiones y las bombas lacrimógenas para mantener y contener a los manifestantes, se cometieron algunos abusos de poder, apareció el odio y apareció el reclamo entre amigos y entre políticos. Total, a las 48 horas, el presidente Chávez, que estaba en Orchila, fue traído nuevamente al país. Se le atribuye al general Baduel. El general Baduel no fue el que trajo al país, fue una presión de los almirantes de la Armada en Puerto Cabello y los generales de la Fuerza Aérea que se decidieron a ir a buscar a Chávez y fueron a hablar con Baduel a Maracay. Pero el general Baduel figura como el individuo que devolvió a Chávez. No, fue devuelto por los almirantes y generales de la Fuerza Aérea, algunos de ellos ya fallecidos, y Baduel tuvo que cuadrarse con estos generales y trajeron a Chávez al poder nuevamente. Hay muchos oficiales que están actualmente en la oposición y no quieren ser reconocidos como factores importantes que en esas noches y en esos días jugaron a favor del gobierno de Chávez y no quisieron ver que era necesario un cambio pacífico o lo más pacífico posible para evitar perder la República y eliminar la penetración que ya era un hecho de Fidel Castro en el país. ¿Por qué digo esto que todos ustedes conocen? Porque si nosotros no nos organizamos como ciudadanos, si no establecemos qué líderes
o qué personas venezolanas van a ocupar esa junta de gobierno cuando se produzca la crisis, porque repito, la crisis es para un cambio de gobierno, del concepto político de gobierno y de la ideología asociada a ese concepto político de gobierno. No es un maquillaje, no es un cambio para la democracia, es un cambio de una dictadura hacia una transición hacia la democracia, que puede durar desde un día hasta 4, 5 o 6 años, dependiendo cómo se produzca la crisis y cómo reaccionen los actores sociopolíticos, entre ellos los ciudadanos y los militares, para evitar el caos y para evitar el desorden que eche por tierra nuevamente lo que los ciudadanos quieren, que es la libertad. Entonces, estas palabras esta noche obedecen a que ustedes tenemos que entender que necesitamos organizarnos. Ya no hay tiempo relativamente para organizarnos, pero por lo menos tener en cada comunidad política del país, en cada estado, un grupo de venezolanos que asuma el control en el momento de una ruptura. Los partidos políticos van a trabajar en función de sus intereses políticos y van a poner de lado a los intereses ciudadanos. Por eso es que es necesario, urgente, que en los 24 estados del país se conforme un grupo de ciudadanos independientes que en ejercicio de su poder unitario y originario y soberano comiencen a asumir funciones de la dirección política cuando se produzca la crisis. La transición no es solamente en Caracas, la transición es en todo el territorio, y todo el territorio tiene que estar consciente y claro por qué vamos a una transición y cuál es el tipo de transición política y con quiénes esa transición política tiene que llevarse adelante. Si comenzamos a pelear y a discutir y a negarnos a aceptar lo que la mayoría quiere, que son ciudadanos creíbles, respetuosos y de experiencia para dirigir la transición, entonces perderemos otra oportunidad por cómodos, por ignorantes, y me disculpan la palabra, por no apersonarse a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y no aglutinarnos a la Constitución para hacer cumplir los valores institucionales que todos conocemos y queremos recuperar. Eso es función de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el sistema político que establece la Constitución Política del 99, que descansa en la organización del Estado y que tiene como factores importantes los poderes públicos, esos poderes públicos y las instituciones que derivan de ellos están controlados por el gobierno, por los cubanos, o no existen. Entonces la transición en Venezuela es bastante delicada y complicada y no puede dejarse en manos de personas inexpertas que no sepan qué hacer. Les pongo otro ejemplo. El 4 de febrero de 1992, en horas de la tarde, aproximadamente a la 1, 2 de la tarde, había que sacar los decretos para la suspensión de las garantías y el toque de queda y la entrega de salvoconductos a médicos, a periodistas y a personas importantes que tenían que desplazarse en el territorio nacional. En Miraflores no había quien lo hiciera. No me correspondía a mí hacerlo, porque yo era jefe de la Casa Militar y me correspondía la seguridad del presidente, de la primera dama y del presidente Aristide, que está en Venezuela exilado. Entonces las tareas mías eran exclusivamente de seguridad. Sin embargo, participé con el doctor Carlos Blanco, con el doctor Durán y mi persona para extraer de la Constitución del 61 las garantías sociales que tenían que ser suspendidas inmediatamente después que se derrotó a la rebelión militar y a la conjura cívico-militar.
Independientemente de ello, a Miraflores llegaron una cantidad de personas que ustedes no se imaginan, buscando factores de poder, buscando salvoconducto y buscando carnet y una cantidad de credenciales que no le correspondían, porque el país estaba en emergencia y no era un país de emergencia solamente de los partidos políticos, sino era una emergencia nacional y no fue vista de esa manera. Los intereses de los grupos de poder, las ambiciones personales, no permitieron que el presidente Pérez gobernara y recuperara definitivamente el poder, porque lo que querían era sacarlo del poder como lo sacaron, y fíjense ustedes dónde quedamos. Quedamos aquí porque los ciudadanos no participaron ni conocían qué es lo que estaba ocurriendo. En este momento, este tipo de conversación es necesaria asumirla, porque de otra manera podemos cometer errores mucho más graves y pueden ser costosos, no solamente en vidas, sino en bienes materiales, y no salimos de los comunistas en el poder ni de los bandidos que nos están robando. Por eso es necesario organizarnos. La crisis política está en marcha. Los tiempos de la crisis se hacen cortos. Los tiempos de los ciudadanos se hacen cortos. Y los tiempos de los militares se hacen cortos. El gobierno está atemorizado porque saben que no pueden con el país. No pueden satisfacer las demandas sociales ni la seguridad de los venezolanos, la atención clínica, la alimentación, los espacios públicos para la diversión y para trabajar. Todo eso está perdido prácticamente. La crisis no puede evadirse, la crisis tiene que asumirse, y la mejor manera es con los ciudadanos organizados y la convergencia de militares para apoyar como ciudadanos bajo el manto constitucional lo que necesitamos para poder salir de esta crisis. Vuelvo con la crisis. La crisis es social, la crisis es política, la crisis es institucional, la crisis es militar, económica, empresarial, de seguridad y de recursos financieros para mantener a Venezuela funcionando. Las empresas más importantes del país han sido destruidas. PDVSA ha perdido la capacidad de producción de petróleo. Las empresas básicas del Estado están prácticamente destruidas. Hay sectores políticos que piensan que la transición tiene que ser pacífica, electoral, y ahora están trabajando para unas elecciones en el año 2015. Mientras tanto, el gobierno se prepara, compra armas y prepara a su gente para reprimirnos brutal y criminalmente cuando salgamos a las calles. No hay respuesta concreta hacia los ciudadanos. El ciudadano no conoce cuál es el interés colectivo, no hay interés grupal, no hay organización, no hay consenso político, no se ve el consenso político en la oposición, se ven intereses, y mientras tanto los ciudadanos estamos perdiendo la oportunidad de agruparnos. Repito, por eso es que es necesario que nos organicemos. Como le dije inicialmente, es una crisis del régimen autoritario. Esa crisis nos lleva a tomar la decisión de la instauración para reemplazar al régimen existente, una junta de transición, y una tercera etapa que sería la consolidación y la persistencia y la habituación, la aceptación de los venezolanos y de los ciudadanos de ese nuevo gobierno que se va a instaurar para buscar en un tiempo relativamente corto la democracia. La sociedad civil son los actores sociales, económicos y políticos organizados para la defensa y la promoción de las instituciones democráticas cuando hay la transición de una dictadura hacia una democracia en el tiempo más rápido posible. El tiempo no lo decretan los partidos, el tiempo no lo decretan los ciudadanos, el tiempo no lo decretan las Fuerzas Armadas, el tiempo no lo decreta la Junta de Transición,
El tiempo lo decreta el ambiente político de paz, cordialidad, negociación, violencia, de manera que se puedan acometer los procesos y se lleven los mapas de procesos para la instauración definitiva de una democracia superior a la democracia de punto fijista y un gobierno democrático que erradique el totalitarismo que recibimos desde 1998 hasta el presente, con los costos sociales, civiles y económicos que ello pueda acarrear. El régimen autoritario y totalitario es activo y tiene que ser reemplazado. No hay medias tintas. Tiene que ser reemplazado desde arriba, desde la cabeza del gobierno hasta las instituciones o reductos más pequeños de ese gobierno totalitario. Las Fuerzas Armadas. La transición nos va a llevar, como dije inicialmente, a una junta de transición. Esa junta de transición puede estar conformada de tres maneras: preeminencia militar, o sea, todos militares; preeminencia mixta, civiles y militares; y preeminencia civil. Como le dije inicialmente, las Fuerzas Armadas tienen la tarea sustantiva de proteger las decisiones políticas que tome la Junta de Transición. No es exclusivamente de los ciudadanos, pero como Cuerpo Armado de la República, constitucionalmente, los que estén ahí tendrán que proteger y apoyar las decisiones políticas que tome esa Junta de Transición en el proceso de reconstrucción. Esa Junta de Transición no puede ser tutelada, que quiero decir que la Junta de Transición sea comandada, dirigida, influenciada o amenazada por los militares de los cuales los militares tienen que regresar a los cuarteles para convertirse o ser flexibles para cumplir dos tareas básicas: la defensa de la nación de una amenaza externa que podría ocurrir, la guerrilla colombiana, por ejemplo, las células centroamericanas de Cuba como grupos armados de milicianos cubanos, las milicias venezolanas, etcétera, etcétera. Entonces las Fuerzas Armadas tendrán que asumir una función básica, importante, necesaria, obligatoria de la defensa de la estructura política de la transición. Me refiero la Junta de Transición, sus decisiones políticas y las instituciones que van a aparecer paulatinamente en la medida que esa Junta de Transición vaya trabajando. Y los ciudadanos, con su presencia en la calle, con su presencia cuando sea necesaria, presionar para que los militares y la Junta cumplan los deseos que el ciudadano quiere, que es una democracia, libertades, seguridad, trabajo, etcétera, etcétera. Les digo esto porque yo observo nuevamente que cuando se habla de transición y se habla de junta cívico-militar, hay muchas personas sin criterio y sin los estudios políticos para poder identificar esta situación. En Venezuela, óigase bien, en Venezuela no hay experiencias políticas en la transición, porque eso fue en 1958 y la mayoría de esas personas que participaron en la transición política de la dictadura hacia la democracia están muertos. Así que ese cuento que dicen algunos, yo tengo experiencia porque fui gobernador, yo tengo experiencia porque fui alcalde, yo tengo experiencia porque soy amigo de un general, yo tengo experiencia porque yo estudié en Harvard, yo tengo experiencia porque yo me gradué en la Universidad Central. Eso es importante, pero la experiencia es en el manejo de la transición y decisiones políticas que se van a tomar y tienen que tomarse para reconstruir el país. Y puede ser que estas medidas no sean populares, pero serán necesarias para avanzar. Y si empiezan las discusiones y si empiezan los juegos de intereses
entre partidos, empresarios, militares retirados, militares activos, concejales, gobernadores porque perdieron sus curules o perdieron sus cargos, o los diputados que ahora ya no son diputados porque hay que hacer una remesión completa. Esos señores, aun cuando fueron electos, es una crisis de ruptura. El sistema anterior desaparece total y absolutamente, y tiene que ser todo de esa manera para poder comenzar a reconstruir. Si usted tiene un edificio y se le cae la mitad del edificio, usted no puede reconstruir la mitad y dejar la otra parte vieja. Usted tiene que derrumbarlo y construirlo. Si usted tiene un carro que tiene pérdida total, usted no puede reconstruirlo. Es preferible que se compre otro carro. Entonces, la democracia, el país, la nación, el Estado están destruidos porque estas personas lo destruyeron. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, y por eso es que los ciudadanos son determinantes en el proceso que viene. Yo voy a parar esta noche para oír preguntas, y si aparece otro tema importante relacionado a esto de la transición, de la crisis política, de la Junta Cívico-Militar y de la función de los militares en este proceso, podemos abordarlo con la libertad que ustedes puedan tener y la amplitud de criterios que pueda existir en la audiencia. Gracias por escucharme, estoy a la orden de ustedes. Cambio. Muchísimas gracias, vicealmirante, por sus palabras, su elocución. Voy a proceder en este momento a abrir el canal para hacer varios bloques de preguntas. Usted considerará, de acuerdo a su tiempo, la extensión de las mismas. Voy a abrir el canal para que entre el primer bloque de 4 preguntas, luego lo voy a cerrar para que usted las responda en el orden que usted considere. Deme un segundo, por favor. ¿Cómo no? Estoy esperando entonces. Gracias por su amabilidad. Un saludo. Vicealmirante, mis saludos. Yo sé que la organización es muy importante, pero también no deja de ser importante los sistemas de comunicación alternativos, efectivos, o mejorar los actuales. ¿Qué podemos hacer acaso? Es importante lo que usted está diciendo. Eso entraría en la preparación previa y la organización de las personas, básicamente, que están en estos canales Cielo, los medios de comunicación de televisión, los medios de comunicación escritos, radiales, las estaciones comunitarias abocadas a informar al colectivo bajo una vocería que debe partir desde la Junta de Transición. No pueden haber vocerías de grupos particulares o de grupos de interés, llámense como se llamen. La unidad de criterio y la vocería y los decretos y toda la información colectiva que vaya a fluir desde el poder transitorio hacia los venezolanos tiene que ser vía una persona autorizada y de mucha experiencia comunicacional. No quiero decir con esto que tenga que ser un periodista. Puede ser una persona de experiencia internacional, de experiencia en el ámbito constitucional, de experiencia en el ámbito de las relaciones internacionales, de los derechos humanos, de manera que tenga la propiedad para poder transmitir las decisiones políticas que se tomen a los ciudadanos. Inclusive debe tener un conocimiento muy particular de las Fuerzas Armadas, porque tampoco puede estar el ministro de la Defensa o la autoridad militar hablando cada momento de los problemas militares. Te crea ruido y crea desarticulación en lo que propone la Junta de Gobierno. Por otra parte, su pregunta es importante porque en ausencia de medios de comunicación, porque el gobierno tumbe las emisoras, restringe internet, tiene que haber y tenemos que construir nosotros un plan de comunicación por regiones, y por eso es importante la organización en cada región, en el estado Zulia, en los estados Táchira, la Media de Trujillo, todos los estados, Caracas, en Caracas puede ser por regiones, municipios de la región capital, porque hay un volumen grande de personas, en el estado Zulia igualmente, en Margarita, que está despegado del territorio, en las islas federales,
En todas partes tiene que haber la capacidad de comunicación, porque inclusive los medios de comunicaciones pueden ser saboteados y pueden ser intervenidos militarmente de manera perjudicial y se pierde la información. Por ello esto tiene que ser un plan grande de comunicación para poder superar al máximo esta deficiencia que puedan presentarse. Muy interesante su pregunta y valoro realmente que usted lo haya hecho, porque a mí se me pasó por alto. Gracias. Vicealmirante, yo sé que esto suena un poco loco y quizás no diga que no, pero ¿será que en algún momento la Junta hará, no sé, formará batallones voluntarios por civiles que quieran ayudar a las Fuerzas Armadas a defender la República cuando caiga el régimen? ¿Me pueden escuchar? Que creo que no oyó mi pregunta, vicealmirante. Almirante, ¿cómo sería la opinión internacional, la reacción de la comunidad internacional? Por ejemplo, se me ocurre mencionar la OEA. ¿Cómo reaccionaría la OEA ante esta junta cívico-militar? ¿Y cómo usted visualiza que esa junta cívico-militar manejaría ese factor, ¿no?, de esta transición, cambio? Vicealmirante, muy buenas noches, gracias por su intervención, es aquí la 54. Mi pregunta es simple. Una junta cívico-militar, ¿cómo se mantendría? En forma clandestina, me imagino, porque si no se ha tumbado la tiranía, el régimen castrocomunista que existe, ¿cómo se va a mantener? ¿Quién la va a apoyar cuando las Fuerzas Armadas? Bueno, esas dos preguntas que me están haciendo, no sé si pisé alguno por ahí. Voy a soltar nuevamente si hay una tercera y cuarta pregunta para entonces responder en grupos de 4. Me disculpan que me adelanté. Voy a levantar, cambio. Vicealmirante, ¿es posible que grupos como la oposición o los chavistas intenten tumbar esa junta, haciéndoles creer al pueblo que esa junta es dictatorial como el régimen? Cambio. Bueno, yo voy a repetir mi pregunta porque se me cortó. Mi pregunta es la siguiente. Una junta cívico-militar bajo el escenario que tenemos en estos momentos, entre un régimen castrista, unas fuerzas armadas secuestradas por el G2 cubano, ¿cómo se establecería esa junta cívico-militar? ¿Clandestinamente, fuera del país para poder comandar? Porque definitivamente a la luz pública será reprimida. Entonces, por ahí estoy confundida. Cambio. Vicealmirante, ¿hay alguna hoja de ruta, un cronograma que diga si la Junta está conformada, que podamos saber quiénes son y cuál es el plan de trabajo? Señor almirante, el canal ha sido bloqueado para que usted responda las preguntas del orden que usted considere. Cambio. Muchas gracias. Voy a proceder a responder este bloque de preguntas. La primera, referente a si los grupos del gobierno van a intentar desvirtuar, manifestar, agredir e introducir violencia una vez que se instale una junta de transición. Yo estoy casi seguro que eso va a ocurrir. Por ello es importante que nosotros los ciudadanos nos estemos preparando no para enfrentarlos, sino para exigirle a las Fuerzas Armadas que intervengan frente a esas personas. Y aquí quiero ser muy determinante. La Junta de Transición tendrá que emitir decretos pidiendo colaboración, pidiendo respeto a los ciudadanos, pidiendo respeto a la propiedad privada, pidiendo calma para poder avanzar. Pero si comienzan a aparecer brotes de disturbios, tanto en la oposición como en el gobierno, esa Junta de Transición tendrá que actuar drásticamente para neutralizarlos. Le digo esto porque el 11 de abril, en la noche,
se presentaron al Ministerio de Defensa 5 personas a buscar puestos en la Junta de Gobierno, y ellos no estaban incluidos en esa Junta de Gobierno. Y como no los metieron, se fueron a los canales de televisión a comenzar a desvirtuar la designación del doctor Carmona, que había sido designado un mes antes para asumir el control político de la nación si ocurría lo que ocurrió, en compañía de Carlos Ortega. Los grupos de interés comenzaron a presionar y los militares tontos no actuaron. En esta oportunidad, y lo he dicho en las reuniones que he asistido, si comienzan a sabotear y a interferir la labor de la Junta de Transición, que va a trabajar por el rescate del país y por todos los ciudadanos, no por un partido, sino por todos los ciudadanos, si comienzan, entonces las Fuerzas Armadas tendrán que intervenir directamente para sofocar, neutralizar y reprimir a esos grupos de interés, opositores o gobierno. Es el riesgo de la transición. Por eso se suspenden las garantías, por eso se hace un toque de queda, por eso es que se establece que las Fuerzas Armadas controlan el país internamente, por eso es que las policías van a ocupar trabajos relativamente focales y de control regional, pero no a nivel nacional, de acuerdo a la competencia, a la especificidad de los problemas y de acuerdo a lo que está ocurriendo. No podemos permitir que grupos de interés comiencen a sabotear y a intentar desvirtuar la intervención de esta Junta de Transición, que es para salvar a Venezuela y no para privilegiar a grupos de interés o partidos interesados o militares interesados o empresarios interesados o dueños de medios de comunicación bandidos que quieran capitalizar el momento crítico y vulnerable de Venezuela. Ahí tendrá que haber carácter. Esa Junta de Transición tiene que tener carácter y respaldo de los ciudadanos, no para usar, sino para proteger el proceso. Una pregunta que qué podía pensar la OEA. Me disculpa que se me perdió el canal. Todos ustedes saben cómo está conformada la Organización de Estados Americanos, cómo las fuerzas camaleónicas de los países han tomado la OEA y no la han dejado trabajar en función de las libertades y la democracia en América Latina y Centroamérica. No, somos un país soberano, o por lo menos estamos buscando la soberanía, y yo le diría que me importa un pito lo que diga la OEA y lo que diga la ONU, porque todo el mundo sabe que en Venezuela hay una dictadura asesina y que los venezolanos estamos sufriendo por más de 15 años este proceso destructivo, la presencia de grupos armados extracontinentales y extraterritoriales, y de la voluntad de nosotros dependerá el éxito de Venezuela. Aquí no podemos estar pensando qué va a decir la OEA y en qué momento va a cuestionar o no va a cuestionar lo que Venezuela decida soberanamente. Así que al amigo que me preguntó, yo le diría, nos importa un bledo la OEA, porque estamos recuperando la democracia y nadie nos ha ayudado a salir de estos bandidos en el poder y a sacar a patada a los cubanos de aquí. Y me disculpan los cubanos, no tengo nada contra los cubanos, pero los cubanos castristas tienen que salir del país. La otra pregunta que me dicen sobre la conformación de la Junta Cívico-Militar y si hay un cronograma. Hasta donde yo sé, hay solamente algunos nombres. Falta la estructura total porque tenemos un problema en la oposición. Hay los grupos que apoyan a Capriles, los grupos que apoyan a López, los grupos que siguen a María Corina, los grupos que están con Ledesma, los grupos que quieren un cambio democrático, que no haya presión, que todo sea color de rosa, que venga el príncipe azul y asuma el poder en Miraflores y que todas las flores aparezcan y todas las golondrinas y pajaritos bonitos comiencen a volar sobre la República. Eso es un sueño, señores. Aquí el problema tiene que ser asumido con seriedad. Todos
todos los venezolanos, inclusive los militares, porque sobre ellos recae la protección del proceso de transición y la protección de los venezolanos. Asimismo, defendernos de los vándalos armados y de los posibles grupos armados que puedan penetrar por la frontera para apoyar a los grupos radicales del gobierno que sale del poder. No hay una hoja de ruta, no puedo hablar en este momento, se va a trabajar en esa hoja de ruta, estamos tratando de hacer algo con las personas que están incorporadas a este proceso, que no son partidos, son ciudadanos y algunos militares retirados, y esta junta cívico-militar, que puede ser civil con respaldo militar, puede ser una mezcla o puede ser totalmente militar, depende cómo se conforme y quiénes la conforman, siempre tendrá el apoyo de los militares porque no hay otra manera de hacerlo, y por eso es que en todas nuestras intervenciones, la del doctor Franceschi, la mía y la de otras personas, hablamos de la convergencia civil-militar, porque no hay una manera diferente de respaldar, proteger y darle luz verde al proceso de transición y reconstrucción nacional. Bueno, ya respondí creo que la pregunta brevemente para darle espacio a otros. Si por casualidad no respondí correctamente o como esperan las personas que hacen la pregunta, yo pienso que pueden volver a preguntar y aclarar más precisamente qué es lo que quieren saber. Cambio. Entendido, ministro Almirante. Voy a pasar a abrir el canal nuevamente para que entre el otro bloque de 4 preguntas y posteriormente a eso lo vuelvo a cerrar. Cambio. Muchas gracias, vicealmirante, por responderme la pregunta. Con respecto a los grupos que están tratando de conformar esta junta, que tienen representación de Capriles, de María Corina, de Ledesma, de los militares, ¿cuáles son los puntos de desencuentro que ellos tienen? Buenas noches, vicealmirante. No sé si usted escuchó mi pregunta anterior, pero le quiero preguntar esto. ¿Es posible que voluntariamente algunos civiles, cuando se cree la Junta, se unan a las fuerzas militares para mantener la estabilidad en el poder? Es una opinión. Responda si me logra escuchar. Cambio. Vicealmirante, usted habló que hay un antes y hay un después al momento que se instala la Junta. También dijo que la Junta tiene que tener apoyo de las Fuerzas Armadas para hacer valer el respeto en el país. Pero me pregunto, ¿esta Junta tiene apoyo internacional de algún país? Buenas noches, vicealmirante. No sé si tiene conocimiento usted y militares activos o retirados de lo que está sucediendo actualmente en los barrios. Desde hace meses hay informaciones de que están reprimiendo a gente de los barrios por el temor que tiene el régimen para que salgan a protestar. Están tratando ya de neutralizar eso. El temor de ellos es que se une el barrio y una vez que hay organización en este momento sea más contundente la protesta. Sería bueno neutralizar eso. Quisiera saber si ya están trabajando sobre eso. Gracias. Almirante, el canal ya está bloqueado. Por favor, ya puede hacer la locución si desea. Bueno, las 2 primeras preguntas no las pude escuchar porque bloquearon o se metió. Creo que se le cayó la señal, vicealmirante. Voy a responder 2 preguntas porque las primeras 2 no las pude copiar, que hubo interferencia. Si hay apoyo internacional. Cuando se produzca una crisis política o cuando se produzca la crisis política, factores importantes de esa junta de transición o de grupos de ciudadanos de experiencia en relaciones internacionales, me refiero a embajadores, miembros del servicio exterior, etcétera, etcétera, tendrán que salir en comisión a exponer en los países más importantes de la región y de Europa las razones que asisten a esta junta de transición para asumir el poder. Es el factor del ciudadano originario. Nadie puede criticar esto ni cuestionar porque es una voluntad popular
voluntad originaria de los ciudadanos. No me refiero al partido, me refiero a la voluntad soberana de los ciudadanos a buscar su libertad. Ningún país puede cuestionar eso, y se lo cuestiona, se le explica con lujo de detalle lo que se está buscando y lo que está ocurriendo. Ahí no debería haber ningún problema. Lo importante es que las personas designadas para esa tarea, en lugar de irse a bonchar y a parrandear y a pasear en esos países, deben ir a trabajar por el reconocimiento inmediato de esa junta de transición que busca es la libertad de los venezolanos, que busca la recuperación de la república y avanzar hacia un estado democrático moderno, y recuperar también toda la cantidad de cosas que le han robado y que le han quitado gobiernos de la región. Eso es lo que yo les puedo responder en este momento. El caso de los barrios. Sabemos que hay acciones vandálicas del gobierno para reprimir en los barrios. Sabemos que los barrios están atemorizados, pero yo considero igualmente que las Fuerzas Armadas no pueden entrar en los barrios, porque ahí se podría producir un evento de violencia muy grande, no se controle, como pasó en Chile después del golpe de Estado de Pinochet, no se controle y se produzcan bajas civiles o militares por meterse en reductos que no son espacio para militares y tampoco espacio para bandas armadas. Es un proceso que se va a tomar en consideración y se va a planificar, y se está planificando qué medidas a tomar con las Fuerzas Armadas. Y disculpa que me han tumbado ya varias veces. Tenemos que conformar una policía nacional que inicialmente serán las Fuerzas Armadas. Cuando cayó Pérez Jiménez, o cuando Pérez Jiménez se fue del país en 1958, la policía de Caracas, que eran aproximadamente unos 300 o 400 efectivos, fueron retirados de la policía y los cargos de ellos fueron asumidos por militares vestidos de verde, soldados, pero dirigidos por civiles, en la tarea de policía civil. Claro, es una situación incómoda, poco manejable o poco práctica, pero en un momento determinado, por ejemplo en Caracas, ¿cómo hacemos con la Policía Nacional? ¿Es leal al nuevo proceso o van a convertirse en enemigos del proceso? ¿Cómo hacemos con las policías regionales, que son chavistas, o mejor dicho, que son maduristas? Entonces, ese proceso es la parte más dura, la parte más interesante porque requiere la participación de personas de reconocida experiencia para articular las nuevas policías y comenzar la preparación de los civiles que van a formar parte de las policías. La persona que me preguntó si habían civiles que podían incorporarse a la defensa de la transición, yo creo que esa es una salida que podrá venir no solamente a los ciudadanos, sino en escasez de miembros civiles, y de una manera temporal, como en una suerte de reserva. Se pueden llamar a filas policiales, me refiero a ciudadanos o a reservistas que puedan incorporarse a la policía temporalmente y en 4 o 5 meses reemplazarlos o calificarlos para conformar las nuevas policías bajo un esquema no represivo, de respeto a los derechos humanos, y que ayuden a la transición y respeten a los ciudadanos, que es lo más importante. Esa pregunta que me están haciendo la estoy anotando porque son interesantísimas para las reuniones que estamos llevando adelante, y a ver si podemos ir armando el rompecabezas definitivo, porque la crisis se nos adelanta sustantivamente. Cambio. Vicealmirante, indíqueme si tiene tiempo para abrir otra vez nuevamente el canal y que hacer otra sesión de 4 preguntas. Sí tengo tiempo. Abre el canal nuevamente y que me dejen saber las preguntas. Cambio. Entendido. Entonces entrarán las 4 primeras preguntas. No sé si es posible
que las personas que trataron de hablar sus dos primeras preguntas que no fue respondidas, si la pueden repetir, por favor, o la pregunta que faltó, pues, por responder, si la puede esa persona repetir. Voy a proceder a abrir el canal nuevamente. Buenas noches, vicealmirante. Mi pregunta es, la vuelvo a repetir, es ¿dónde están trancadas las negociaciones entre Leopoldo, María Corina, Ledesma, los militares? ¿Dónde no se encuentran? Vicealmirante, como la Fuerza Armada ha sido tan humillada, desarmada, mal equipada y desorganizada, ¿cómo será para reconstruir las Fuerzas Armadas y los oficiales? ¿Irán a otros lugares extranjeros a entrenamiento? ¿Van a seguir las relaciones armadas con Rusia o China? ¿O qué? Cambio. Vicealmirante, cuando le hice la pregunta del apoyo internacional, estaba hablando si íbamos a tener apoyo, pero de fuerza, porque este gobierno que actual rige Venezuela tiene apoyo de Cuba, de otros países de la región, y pudieran estar mandando fuerzas a Venezuela e incluso toda la parte guerrilla de Colombia. Cambio. Buenas noches. Quisiera saber cuál es su opinión acerca de esas asambleas de ciudadanos que se están llevando en estos momentos en Venezuela. ¿Qué finalidad tienen? El canal ya ha sido bloqueado, vicealmirante. Para el próximo bloque de preguntas, por favor, sería bueno que sean otras personas, porque ya, o sea, que no repitan las mismas, sino que dejen espacio para que otras personas puedan hacer sus preguntas. Se le agradece, por favor. Adelante, vicealmirante, el canal es suyo. La pregunta es interesante. ¿Dónde están trancadas las negociaciones o conversaciones entre políticos y Fuerzas Armadas? No hay ningún tipo de convergencia entre políticos y militares hasta el presente. Sé que hay reuniones clandestinas de algunos políticos con militares que en lugar de ayudar lo que hacen es perjudicar, porque tratan de capitalizar o catequizar a los militares para su partido político y para su aspiración política. Y eso en este momento es tanto o muy parecido a actuar de una manera traicionera. Aparte de ello, en el ámbito internacional yo he escuchado a Capriles, a María Corina, a Ledesma, he escuchado a López de la prisión, que ellos no quieren intervención de las Fuerzas Armadas, que ellos no quieren que las Fuerzas Armadas se conviertan en el factor de cambio importante para dar paso a la democracia y a la construcción de las libertades civiles. Sin las Fuerzas Armadas yo veo eso muy cuesta arriba y no podría decir que imposible, porque nada es imposible en la vida, pero sería muy largo, muy costoso, y de repente caemos en una violencia generalizada como la de Colombia y entramos en otro tipo de acción por tratar de ser más papistas que el Papa. Yo insisto que esta coordinación entre políticos, o mejor dicho, entre partidos y militares, tiene que ser propiciada por los ciudadanos, exigida por los ciudadanos, como ocurrió en Kosovo. Los jóvenes estudiantes de Kosovo, o kosovares, se estaban reuniendo para luchar contra la dictadura, y tuvieron 13 años de dictadura, muertos, bombardeos, guerra civil, invasiones, y a la última hora los estudiantes lograron en una tarima de una ciudad montar a los partidos políticos, a los líderes políticos, que agarraran la bandera de kosovar o yugoslava y que se unieran en función de los estudiantes. Aquí en Venezuela ha sido imposible que haya una unión de partidos o de políticos y partidos, y que haya una unión de estudiantes genuina por defender la democracia y defender el desastre que viene, porque esta crisis no creo que la pare nadie.
no creo que la pare nadie, ni siquiera el gobierno con su mentira y con sus medidas económicas. Lo que puede hacer es agravarla y puede adelantar la ruptura y la crisis. Lamentablemente los partidos políticos tienen una orientación diferente, tienen una aspiración diferente. Ellos quieren trabajar por el país, pero debajo de su tolda, y no se sientan. Fíjense, yo no veo a María Corina sentada con Ledesma y sentada con López, que vayan a visitar a López a ponerse de acuerdo, que hagan un programa de radio todos los 4 candidatos, los 4 políticos más importantes, con Ramos Ayú y los Copellanos y los Adecos, etcétera, etcétera, reunidos todos juntos. Ahora acaban de escoger los miembros de la Mesa de la Unidad, la nueva Mesa de la Unidad, y yo sé, por lo menos 2, que son unos tremendos bandidos del pasado. Entonces van a seguir reciclando bandidos, van a seguir abusando de los ciudadanos, van a seguir mintiendo. Mientras esto ocurra, los militares que conocen la realidad de algunos sectores políticos y nosotros los ciudadanos que no somos de partido, que somos de la vieja guardia y que conocemos lo que está ocurriendo, tenemos que enfrentarnos a esa conducta, porque esa conducta en 15 años no nos ha permitido articular una organización civil, ciudadana, que actuando vía constitucional, violencia constitucional, que está en los mecanismos constitucionales, eche por tierra esta cantidad de bandidos y ladrones que nos quitan el país. Lamentablemente esta es mi opinión. Posiblemente en la audiencia no haya personas que piensen igual, pero no hay coordinaciones entre militares y civiles. Más bien nosotros los militares retirados hemos sido vetados, apartados, abusados e irrespetados por los grupos políticos que actualmente actúan en el país. Yo en Miraflores me tuve que enfrentar a grupos políticos porque pensaban e intentaban abusar de la Casa Militar, y yo era el jefe de la Casa Militar y no podía permitir que grupos políticos abusaran de los militares y los utilizaran para intereses personales o de su agrupación. Esto no es en Venezuela. La relación civil-militar nunca ha sido fluida, nunca ha sido, civil me refiero partidos, nunca ha sido positiva. En esta oportunidad la necesitamos. Reconstrucción de las Fuerzas Armadas. Importante esa pregunta que me hace el amigo. Mi experiencia personal y lo que he trabajado en esta dirección es que el pie de fuerza, el tamaño de las Fuerzas Armadas tiene que ser reducido a llevarla a una fuerza armada defensiva, para defensa territorial de la soberanía, y no para saturar los grados militares como en el momento en que hay más de 1.200, 1.700 generales y almirantes. Por otra parte, toda persona que esté en curso en el delito de rebelión militar del 92 para acá, toda persona que esté en curso en problemas de tráfico de drogas, de corrupción, de robo, de violación de derechos humanos, de traición a la patria, debe ser separado de la fuerza de inmediato. Eso significa que la fuerza va a quedar muy vulnerable, pero hay militares en retiro, honorables, serios, jóvenes, que pueden reincorporarse por 1 o 2 años si es que no quieren más, para ayudar y para conformar la nueva estructura militar con una nueva corriente ética y de valores ciudadanos, erradicando la corrupción y el abuso de poder en las filas castrenses. Ese es un trabajo que tiene que ser hecho por militares, especialmente militares expertos, serios, y que tengan una hoja de servicio ética y moral a toda prueba. Estos no son cargos para amigos, suegros, esposos, padres, abuelos y amigos, buena gente, porque el país necesita carácter, formación, cohesión, autoridad, y eso solamente se logra evitando saturarnos de oportunistas y bandidos que hay tanto en la oposición como en el gobierno. Y eso tiene que ser muy claro a la Junta de Transición, a quienes sean nombrados, porque si empiezan a jugar y actuar de esa manera, van a acabar con la iniciativa de un nuevo gobierno, de un nuevo país y de una nueva democracia.
el apoyo internacional para fuerzas que puedan venir a intervenir militarmente o civilmente. Ya yo he hablado en el exterior esa posibilidad, y lo hablé también en Venezuela con algunas embajadas antes de ser forzado al exilio, y les hice ver que necesitábamos un apoyo para evacuar a todos los cubanos en las próximas 72 horas después de la ruptura, y cualquier militar o cualquier fuerza exterior que esté en el país. Se puede formar, y así lo dije, un puente aéreo entre los países México, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, o algún país europeo, España, Francia, Inglaterra, cualquier país que quiera colaborar y que sea amigo de la democracia y amigo y respetable y respetuoso de los derechos humanos. Eso es importante, eso sí lo hemos adelantado. No hay nada concreto, pero sí tenemos eso en mente. En la última pregunta, ¿qué opinión, que me hizo una señora o una dama, qué opinión tenía del congresillo o de la Asamblea de Ciudadanos que está conformando María Corina Machado? Yo les puedo decir lo siguiente, mi opinión: yo respeto mucho a la señora María Corina Machado, me identifiqué mucho con ella cuando estaba en Súmate, me identifiqué en su trabajo y su valentía en su lucha política. Lamentablemente o desfavorablemente no ha sido favorecida con las primarias, etcétera, etcétera. Lo único que me parece una iniciativa positiva de organización. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Lo desconozco. Si el objetivo es electoral, lo rechazo, porque eso no nos va a llevar a salir del problema. Ahora, si el objetivo es organización de la sociedad civil para la crisis que viene, bienvenida sea, porque todos somos útiles y somos necesarios. Pero no podemos o yo no puedo pensar, y esto es una opinión muy personal, yo no puedo pensar que ese congresillo o esa iniciativa sea para darle un piso político a la señora María Corina para que ella se lance como diputada o como candidata presidencial, o se quiera meter en la transición porque está trabajando para eso. Hasta ahora, el objetivo de ese congresillo o de esos congresos ciudadanos no lo ha dicho. En la Constitución aparece un artículo que facilita la participación ciudadana de manera organizada. Puede ser que por ahí estén avanzando la señora María Corina. Si es así, bienvenida y la felicito y hay que apoyarla. Pero si es para fines personales, yo creo que tenemos que decirle que pare el carro ahí y se una a los ciudadanos, a todos los ciudadanos. Cambio. Que vicealmirante, voy a pasar a abrir el canal nuevamente para los próximos bloques de 4 preguntas. Se les exhorta, por favor, a los libertadores que están en la sala a que las siguientes preguntas sean de personas distintas. Por favor, dejen el espacio a otros para las mismas. Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes hablan mucho de una hipotética ruptura o fractura militar que yo veo viable y cercana. Mi pregunta es, dada esa ruptura militar, si por no lo quiera Dios se llega a imponer un sector que no represente la libertad y lo que nosotros queremos para Venezuela, sino el sector gobernante o un sector del chavismo, ¿qué podríamos hacer? Porque se instauraría una junta cívico-militar dictatorial en favor de ellos, pues. Eso es lo que quiero preguntar. Buenas noches, vicealmirante. También quería hacerle una pregunta con respecto a los militares. Hasta el momento se ha vivido tiempos y meses de lucha en los cuales muchas personas han sido heridas, han muerto. Y hasta el momento los militares han estado siempre en procesos de organización, planificación, pero nunca, hasta el momento no han hecho nada. Y vemos muchas personas que estamos en la calle desde el principio, desde antes del 12. Yo estuve el 12, presencié la muerte de los estudiantes, he estado en múltiples enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado
he visto la represión, incluso ahorita estoy de reposo porque me partí la pierna en la última batalla que tuve en Terraza del Ávila, y hasta el momento no se ve el apoyo militar. O sea, hasta el momento veo que los civiles, los pocos que todavía quedamos con bolas, estamos solos en la lucha y no tenemos ni los recursos, ni el armamento, ni el entrenamiento para librar esa batalla. ¿Qué condiciones están esperando o qué condiciones se tienen que dar para que los militares que todavía están con la parte democrática le presten esa colaboración, esa ayuda, ese apoyo a los que todavía estamos en la guerra de calle? Buenas noches. Buenas noches, saludos a la sala, saludos a los moderadores, los participantes, saludos jardineros. Bueno, yo tengo dos reflexiones, no son preguntas precisamente, pero la situación del país amerita uno de los puntos que usted ha tocado insistentemente, que es la organización ciudadana. Para poder tener resultados. Hubo 99, se le cayó la transmisión, cambio. Buenas noches, vicealmirante, aquí le habla Euribia Ja, una señora que le rompieron tres costillas por llevar una pancarta por la libertad. Mi pregunta a usted, muy sinceramente, es, ¿lo que va a pasar y lo que tiene que pasar será este año? Porque de verdad que ya no aguantamos. Disculpen que me caí. Creo que es nuestra obligación, es un grito y un clamor de la resistencia, convertirnos en esos educadores para poder transmitir una organización infalible, una organización que esté descentralizada en cada uno de los estados, para permitir la seguridad de la resistencia y posteriormente después de la instalación de esa Junta Patriótica. Por otra parte, quiero que, si es de su interés, en los próximos foros que visite, nos hable acerca del avance brutal y agresivo del Foro de Sao Paulo. A lo mejor muchas personas están desconectadas de eso, pero es un avance importante que de manera acelerada está llevando el Foro de Sao Paulo, donde los la comunicación la tengo un poco mala y bueno, quiero dejarle eso allí para que lo coloque en su agenda y nos comente de esta agresiva amenaza que continúa a pasos agigantados el Foro de Sao Paulo. Gracias por su atención y saludos libertarios a todos. Cambio. Una cuarta pregunta, por favor, para cerrar este bloque. Vicealmirante, ¿será que tendremos que volver de nuevo a la época del alfabeto Morse? El canal ha sido bloqueado, vicealmirante. Voy a responder rápidamente estas preguntas en el orden, repito porque me tumbaron. El uso de los medios de comunicaciones, en este caso el alfabeto Morse, el alfabeto fonético Morse y las luces Morse, son utilizados todavía en algunos países del mundo en operaciones muy especiales donde la emisión de ondas radioeléctricas es prohibido porque afectan, peligroso porque afectan el éxito de las operaciones y el encubrimiento de las operaciones especiales y operaciones de comando. Es necesario considerarlo, su pregunta es pertinente. Tendríamos que tener una alternativa y nosotros los militares que estemos en estos canales tenemos que trabajar para diseñar un procedimiento de comunicaciones que pueda ser utilizado por toda la colectividad en un momento de crisis. La mejor comunicación es la que es boca a boca, la que es cara a cara, porque toda transmisión es susceptible a ser interceptada, manipulada y pueden ser perseguidos por policías o por grupos represivos que hay mucho en Venezuela. La organización, como dice el amigo Búho, es necesaria, es el primer escalón, es el pañal del niño recién nacido, es el zapato de la persona que va a caminar.
sin organización nosotros no somos eficientes. Y por eso es que dije al iniciar la conversación, en cada región del país, en cada estado, tiene que surgir un grupo de venezolanos con pantalones y con correa, como dijo por ahí una persona, para que se aglutinen lo más silente posible y protegido posible, para organizar y dictar procedimientos regionales a la hora que se produzca una ruptura con las características de cada región. No es lo mismo organizar la gente en el estado Zulia que en los estados andinos, ni en el estado Apure, ni en Amazonas, ni en el estado Bolívar. Cada estado tiene su manera muy particular y solamente lo conocen las personas residentes de esos estados. Por eso es que yo propicio esta noche que se avance en la organización regional, no solamente de estudiantes y de grupos en la calle protestando, la organización estratégica que cada sector social y político del país, me refiero a ciudadanos, pueda avanzar y prepararse para lo que viene. No solamente para lo que viene, sino para lo que viene después. No es el cambio de gobierno radical y de manera absoluta. Es que puede venir otras amenazas posteriores, pueden venir calamidades públicas, puede venir otra serie de problemas que afecten a la seguridad de la vida de los venezolanos y tenemos que estar preparados para abordarlas de esa manera. Cuando hubo el deslave de Vargas, las Fuerzas Armadas todavía estaban cohesionadas, equipadas y preparadas para apoyar. Si eso ocurre en estos momentos, esos militares no son capaces de desplegar el poder militar en apoyo y auxilio a los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas están destruidas y los ciudadanos todavía no se han dado cuenta que ese cuerpo militar no puede responder porque ha sido mutilado en múltiples partes. Y la más importante es que le han quitado la unidad de criterio, la ética y la moral a los militares y los han convertido en corruptos. Esa corrupción antiguamente, si existía, era sancionada y no era tan avasallante como es en este momento. Y lo que ha ocurrido en la institución. La otra respuesta, una persona dice que estamos hablando de una reacción militar hipotética. No es hipotética, es lo que viene, pero no como golpe de Estado. Es la ruptura social por hambre, por miseria, por inseguridad, por falta de hospitales, por abuso, por robo, por corrupción, por presencia de cubanos, por no ser soberanos. Eso nos está llevando a un momento de ruptura. En ese momento de ruptura, que van a ser ciudadanos y militares, todos los ciudadanos tendrán que apoyar a los militares y los militares proteger a los ciudadanos. Eso hay que hacerlo y hay que difundirlo y hay que comentarlo en estos canales. No es hipotético, eso viene. Los procesos de ruptura histórica vienen cuando el pueblo tiene hambre, es maltratado y mancillado. Y el pueblo venezolano no soporta. Aparte de eso, en los barrios, como me dijeron ahora, están asesinando jóvenes. En todo el país están matando personas. No hay policías, no hay recursos jurídicos, no hay sistema jurídico en el país. El Tribunal Supremo está de adorno, el alto mando militar está de adorno. Los comandantes de policía trabajan a favor del gobierno y de sus jefes policiales y los ministros. En cambio, el ciudadano está en la calle, abandonado, asesinado, pisoteado y humillado. Eso va a producir una ruptura inexorablemente. No es hipotético y tenemos que organizarnos para ese momento. Hay otra pregunta que no la copié completa. Me dijo el búho de la organización y que pudiera hablar un poco en otra oportunidad, pero sobre el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo fue creado en el año 1989 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, presidida por Fidel Castro, por Pablo Medina, el venezolano, por Rodríguez Araque y por otros líderes políticos de América Latina de las corrientes camaleónicas o de las corrientes de izquierda, para penetrar en las instituciones, en el cuerpo social y llevarlos a un comunismo rampante que los empobrece y los elimina como ciudadanos.
El único país que ha caído definitivamente y totalmente ha sido Argentina, o los únicos países son Argentina y Venezuela. Brasil se ha salvado porque Brasil es un estado muy grande y tiene una capacidad de respuesta política que no la tiene ningún país del continente, excepto Estados Unidos y Canadá. Pero también tiene una fuerza armada que no se calan esos abusos de poder, y los políticos en Brasil respetan a las fuerzas armadas. No es que las fuerzas armadas amenacen a los políticos, pero no se calan estos devaneos de la izquierda y esta corruptela de la izquierda. Lula logró hacerlo en los estados donde el Partido Popular era mayoría, pero tuvo grandes problemas para llevarlo adelante. El Foro de Sao Paulo en 1989 diseñó una estrategia de penetración en Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, y lo consiguió. Ahora están tratando de defender el terreno y el espacio que han cautivado o que han capturado políticamente hablando. Ellos no se meten con Brasil porque Brasil, ellos no execrados, pero no trabajan directamente en Brasil. Hay muchos miembros del Foro de Sao Paulo brasilero, pero ellos no influyen en su país. En cambio, el Foro de Sao Paulo tiene unos planes abiertos para capturar Chile, Perú y Colombia y reforzar la presencia comunista o la corriente de la izquierda radical, la lucha de clases en los países que ya está implantada, utilizando el dinero venezolano, el dinero ecuatoriano y el dinero de Bolivia, si es que tiene unos ingresos ahora por el estaño y por el cobre, etcétera. Pero básicamente es Venezuela y Ecuador lo que están aportando dinero para mantener el Foro de Sao Paulo y sus estrategias en América Latina. ¿Qué ocurre? La oposición política en Venezuela no se ha unido para diseñar una estrategia para contrarrestar al Foro de Sao Paulo y su influencia en Venezuela. La mayoría son amigos íntimos del Foro de Sao Paulo, el gobierno y oposición. Ali Rodríguez Ará, que fue presidente del Foro de Sao Paulo, junto con Pablo Medina, por Venezuela, Raúl Castro, Fidel Castro, Lula. Entonces, nosotros hemos estado rodeados de esa gente y no hemos desarrollado una estrategia, una visión democrática, liberal, abierta, para enfrentarnos políticamente a este germen de la izquierda de América Latina que ha producido eventos dramáticos, trágicos y de destrucción del continente. Yo voy a terminar aquí, creo que me quedan dos preguntas, no las anoté bien, no las entiendo en este momento por la premura con que las anoté, pero si alguna persona puede hacérmelas de nuevo, yo se lo agradezco. Voy a pasar a ver el canal, vicealmirante. El canal está abierto. No sé si las personas que hicieron la pregunta anteriormente, su pregunta fue respondida. Si no, aquellas que no fue respondida la pueden repetir, por favor. Buenas noches, vicealmirante. Yo fui el que planteó de manera quizás un poco errónea el término hipotético con respecto a la ruptura militar. Yo estoy de acuerdo con que va a existir una ruptura militar. Mi pregunta en sí era si esa ruptura militar favorecería al ala comunista. A eso me refería, pues, o sea, porque yo pienso que podía imponerse un sector que no velara por el patrimonio de todos los venezolanos, sino por enriquecerse ellos y seguir con la rochela esta. Tenemos nombres de personas ideales que puedan conformar esta Junta de Transición Cívico-Militar. Esta Junta Cívico-Militar incluiría gente que está en el chavismo ahorita. Una última pregunta a la audiencia para cerrar este bloque. Asegurar que los partidos destruyan el país, así como destruyeron el país que construyó el general Marcos Pérez Jiménez. El canal está bloqueado nuevamente, vicealmirante. Ciérrase usted, pues, utilizar el canal a su conveniencia. Bueno, nuevamente en este segmento de preguntas voy a responder a
En este segmento de preguntas voy a responder la pregunta que me hizo el ciudadano por segunda oportunidad, referido a los militares y a la posibilidad de que grupos militares o grupos afectos al gobierno, al comunismo, queden en el poder. Ese es un riesgo que puede ocurrir, pero yo lo veo un tanto lejano, porque los que se pueden agrupar para retomar el poder son los que llaman los centauros. Los centauros son los que participaron en la rebelión militar del año 92, tanto en febrero como en noviembre. La mayoría están retirados y son pocos los que tienen actualmente funciones de poder militar. La casta militar o la formación de los militares en las últimas generaciones se han dado cuenta de la destrucción que ha habido en el país, de la corrupción de los generales y de los abusos de poder que han habido en el ejercicio civil y militar de muchos militares y de algunos civiles, porque los civiles son minoría en el gobierno actual. Ese es un riesgo que puede existir. En 1958, cuando Pérez Jiménez se fue del país, la Junta de Gobierno fue constituida por dos militares, eran 5: Wolfgang Larrazábal, Miguel Sanabria, Romero Villate, Roberto Casanova, y había un quinto, no me acuerdo el nombre del quinto. Esa misma noche la sociedad venezolana caraqueña comenzó a presionar, y al día siguiente tanto el coronel Romero Villates como el coronel Roberto Casanova salían al exilio por presión ciudadana y por presión de los mismos miembros de la Junta de Gobierno y las Fuerzas Armadas de entonces. En este momento que estamos hablando, yo tengo confianza y estamos trabajando para que eso no ocurra. Eso no quiere decir que tengamos la fuerza para evitarlo, ni que tengamos las acciones para frenar esas intentonas, pero la sociedad venezolana tendrá en sus manos y en su accionar el rechazo de que esto caiga en manos de comunistas o militares oportunistas que quieran capitalizar el momento. En las Fuerzas Armadas todos se conocen, ahí no va a haber alcahueteo ni ahí va a haber tapaderas de bandidos, que sí los hay. Entonces yo su pregunta no se la puedo garantizar como cierta, pero yo creo que se está trabajando y hay una corriente ideológica en las Fuerzas Armadas y en un sector importante de los ciudadanos que no van a aceptar a los militares que destruyeron el país desde 1992 hasta el presente. Eso es lo que yo pienso y en eso estamos trabajando. Oye, lamentablemente aquí la luz no me facilita ver las preguntas. ¿Quiénes integran la Junta Cívico-Militar? No tenemos nombres específicos, pero tenemos un grupo de ciudadanos venezolanos, algunos militares y algunos civiles, que se les ha tocado para tratar de incorporarlos a este delicado trabajo. No hay respuestas en este momento, están considerándola, están tratando de analizar la situación. Lo que sí les puedo decir es que no son de partidos políticos, no son personas asociadas a los partidos ni a problemas que ocurrieron en la Cuarta y en la Quinta República, y los militares activos, específicamente los militares activos con quienes se ha hablado, no quieren políticos en la Junta de Transición, quieren ciudadanos creíbles, responsables, maduros y que trabajen por el país. La Junta de Militar que reconstruyó el país cuando Pérez Jiménez. Las épocas son diferentes, yo reconozco, porque mi generación comenzó
en el momento en que Pérez Jiménez dejó de mandar en Venezuela, dejó un trabajo social, político y de construcción y desarrollo y progreso. No era democracia, el error fue permanecer tanto tiempo en el poder. De todas maneras, él se fue, dejó un trabajo hecho que permitió construir la democracia y se pudo mantener unas fuerzas armadas leales, equipadas, que combatieron durante 15 años la guerrilla marxista. Es el único país en América Latina que ha derrotado a las guerrillas marxistas, y ahora se entregaron a los militares, a los milicianos cubanos, sin ningún disparo prácticamente. Pero yo creo que en este momento la pelota no está en el campo de los militares, sino va a estar en el campo de los civiles, y los civiles son los que organizadamente van a presionar para que los militares regresen a sus cuarteles a cumplir con su misión, las Fuerzas Armadas sean reestructuradas, naturalizadas y reducidas a la capacidad que tiene que tener Venezuela para esas Fuerzas Armadas, específicamente la Armada, la Aviación y las Fronteras, como soberanía nacional, y los ciudadanos que quieran participar en la Fuerza Armada como reservistas, posiblemente se pueda abrir un campo de reserva para que participen en algunas tareas que no sean de combate ni de seguridad general en el país. Pero eso está en veremos, y eso no se ha hablado definitivamente. Hay muchas cosas en el tintero y todavía nos estamos adentrando definitivamente en lo que podría ser esa junta de transición con preeminencia civil para tranquilidad a los venezolanos. Yo pienso, y esta es la pregunta que me faltaba, que en esa junta de transición podría fácilmente estar involucrado una persona de la corriente opositora del gobierno que no haya sido miembro de grupo de represión, que no haya sido miembro de grupo de robo, y que no está sindicado por ningún delito, solamente sea una persona que ideológicamente piensa en ese proyecto y cree que ese proyecto era la solución para nosotros los venezolanos. Realmente no fue desde el comienzo, no fue desde 1992, porque llegaron matando venezolanos y eso no debió ser. Pero en este caso, y pensando como demócrata, posiblemente se podría considerar la presencia en la Junta de una persona que tenga la corriente ideológica, que sea serio, responsable, y que no haya sido de los ladrones y bandidos que han gobernado abiertamente estos últimos años. Cambio y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, vicealmirante, una vez más, honrados de tenerlo aquí en este canal, Mi Venezuela Heroica. Siéntase como su casa. Muchísimas gracias por su ponencia, y voy a dejar el canal abierto para que las demás personas que siempre lo han seguido, lo han escuchado, se puedan despedir también. Bueno, muchas gracias, vicealmirante, por responder las preguntas. Gracias, vicealmirante. Saludos, vicealmirante. Espero que sigamos en contacto. Muchas gracias, vicealmirante, por tan importante y valiosa información. Saludos, jardinero, y bueno, agradecido por su encomiable labor de siempre, y recordarle a los que están en el canal que acá también están participantes que forman parte de esos que están luchando y que piden de ustedes la colaboración. Muchos de ellos están ahorita dispersos en todo el territorio allá en Venezuela, esperando la colaboración de cada uno de ustedes, y solamente pueden ahorita asistir por estos canales, aunque no modulan, están presentes. Saludos libertarios para ellos, saludos a todos, gracias jardinero, y continúe su paso sembrando semillas. Cambio. Muchas gracias, vicealmirante Iván Caratú, cada día despejando más mis dudas, y realmente espero que continúe con esas conversaciones, y que cada vez más personas se unan a este canal. Cambio. Cabe destacar a todos los libertadores que se encuentran en la sala que el vicealmirante Iván Caratú Molina
tienen su espacio para conversar con nosotros todos los martes a las 8 de la noche. Bueno, durante esta semana el vicealmirante nos dará... Bueno, quiero agradecerles a todas las personas, al líder del canal Venezuela Heroica, a los moderadores, a la audiencia, a las personas que me permitieron dar mi pequeña conversación, a las preguntas interesantes que me hicieron. He tomado nota de la mayoría de esas preguntas porque son interesantes para el trabajo que estamos adelantando y la orientación que queremos darle a esto para que realmente sea exitoso y sea lo que queremos todos. También quiero mandarle un saludo a los militares que sé que nos están escuchando, activos en diferentes guarniciones del país, en diferentes comandos, inclusive los mensajes que he recibido para mi exposición, para mi conversación esta noche. Yo espero que sigan escuchando, que se mantengan al pie de la lucha y de la organización interna para poder apoyar a los ciudadanos en su lucha por la libertad. A las preguntas que me hicieron, importantísimas todas, me enriquecen mi trabajo y mi pensamiento para volcarlo en cuando nos pidan apoyo o cuando nos pidan una orientación de lo que pensamos nosotros, tanto el doctor Alberto Franceschi como mi persona. Hemos venido trabajando en esto de hace 3 o 4 años, 4 años específicamente, silentes, contactos con militares, contactos con ciudadanos, hablando con algunos políticos y tratando de convertir esto en una realidad que ahora que estamos en el exilio lo podemos hacer con mayor tranquilidad, porque cuando estamos en Venezuela era casi imposible reunirnos y casi imposible hablar en alguna localidad escondidos y con muchas limitaciones. Al haber salido del país, al habernos forzado al exilio, nos han permitido trabajar mejor y nos han permitido pensar diferente, con un poco más de seguridad y con información que podemos conseguir en otros países del continente, no solamente de nacionales de esos países, sino también venezolanos que están en esas latitudes. A Búho le tengo que dar un saludo muy especial, a Odín, a los moderadores, a Pitipana, a Enki, a todos los que no conozco personalmente, pero que a través de esto me he podido insertar en el pensamiento de todos, y de una u otra manera este canal va a ser la vanguardia de la resistencia y la voz de los militares anticomunistas. Óigase bien esto, la voz de la resistencia y la voz de los militares anticomunistas. No quiero imponerle nombre a los dueños del canal, pero yo asumo esta tarea, como siempre ha sido la función de las Fuerzas Armadas en Venezuela, en defensa de los ciudadanos, y con el lema de mi escuela naval me despido. Dios y patria. Un abrazo para todos. Buenas noches. Muchísimas gracias a Odín, Pitipana, Enki, Jaduca, señor Hawk, y espero no se me quede alguien por fuera, por habernos brindado esta extraordinaria exposición con el vicealmirante. Muchísimas gracias por su esfuerzo y por el gran interés que ha mostrado por la resistencia. Cambio. Muchas gracias a todos por aclarar muchas dudas. Gracias al canal, gracias al almirante Carratú y a todos los que están aquí presentes. Esperemos que sigamos así y que nos podamos comunicar de esta forma y aclarar muchas dudas que tenemos los venezolanos. Resistencia, Venezuela, sí podemos. Yo quiero agradecer las palabras del moderador principal y de todos los que integran el canal, pero cometí un error y quiero subsanarlo. Este canal, primero que todo, es el canal de la resistencia. Tenemos que entrar definitivamente todos a incorporarnos con cuerpo y alma en lo que podamos hacer, pero bajo el criterio de la resistencia. No hay otra manera de agruparnos
para salvar a Venezuela. Buenas noches y un abrazo para todos nuevamente. Cambio. Copiado y entendido, jardinero. Bueno, nuevamente quisiera darle las gracias a todos los que atendieron el llamado para esta locución del vicealmirante en este canal Mi Venezuela Heroica. Realmente nosotros en tan poco tiempo estamos complacidos por la acogencia que el canal ha tenido para con todos ustedes, los libertadores, los que realmente quieren una Venezuela libre y soberana. Como dije anteriormente, el vicealmirante estará con nosotros haciendo sus alocuciones todos los martes a las 8. Igualmente el doctor Franceschi también, con su valiosa colaboración y sus alocuciones